Bueno, por supuesto que muchos periodistas fueron hasta Malvinas, ¿no es cierto? Pero el único que se quedó hasta el final fue quien está a mi lado, Nicolás Casanseu, ¿no es cierto?, cuyos informes esperábamos todas las noches con una enorme ansiedad cuando en 60 minutos, ¿no?, vos nos contabas lo que estabas viendo allí, ¿no? Sí, yo contaba lo que la censura dejaba pasar. Claro. No había retorno, no era la época de los satélites, yo mandaba mi material, me decían, bien recibido, y solo al volver de Malvinas, mis compañeros de Canal 7 me contaron que el 90, el 95% de mi material fue destruido. No solo no fue mostrado, fue destruido. Obviamente no era funcional a esa propaganda triunfalista del momento. Claro, claro, realmente. Y justamente teníamos una enorme confianza. Bueno, está Nicolás allá, por lo menos vamos a poder tener imágenes verídicas. Y claro, acá en ATC pasaba, ¿no es cierto?, la guadaña, ¿no? No, la guadaña la empezaban a pasar ya en Malvinas. Ajá. La censura en la guerra es inevitable. No podés mostrar un destacamento de soldados en cámara porque lo van a venir a atacar los ingleses. Pero era absurda nuestra censura porque después había otra censura en Comodoro Rivadavia y otra en la capital federal, Sí. en Canal 7. Y eso hizo de que, entre otras cosas, ese fue el motivo por el cual el pueblo argentino hasta ahora no sabe bien qué pasó en Malvinas. Porque además hubo una confluencia perversa de dos ocultamientos después de la guerra. Los militares trataron de ocultar las miserias de la guerra y los gobiernos civiles posteriores ocultaron las grandezas de la guerra. ¿Qué son las grandezas? El heroísmo de nuestros soldados. Claro. Han creado una imagen lúgubre y lóbrega de Malvinas y han dejado de lado todo ese heroísmo, todos esos valores puestos en evidencia de amor al prójimo sobre todo. Vista Malvinas sin prejuicios, es una historia, una concatenación de historias de amor al prójimo. Porque el amor a la patria es muy bonito, pero muy elevado, ¿no es cierto? Claro. Casi abstracto. El amor realmente en la guerra se manifiesta por el soldado de la derecha y el soldado de la izquierda. Y nuestros soldados cumplían con esa máxima del Evangelio que dice que no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Nuestros soldados daban la vida por sus amigos. Hay montones de historias de amor y son ocultadas por este fenómeno de desmalvinización que a 36 años todavía sigue vigente. No se puede hablar de nuestros héroes, solo de las miserias de la guerra. Sí, además lo que te indigna, ¿no es cierto?, es que la falta de organización de las autoridades argentinas hizo que los depósitos de comida, por ejemplo, que estaban en Puerto Argentino, tenían muchísimas provisiones, pero esas provisiones no llegaban a los soldados. Bueno, quizás en Malvinas no había tanto depósito de comida, sí se descubrieron algunos depósitos repletos, pero fundamentalmente el generalato, como le hacía la corte a los kelpers ingenuamente pensando que así los iba a seducir, los protegía en detrimento de nuestros soldados. En Malvinas había 300.000 ovejas y el general Menéndez prohibió carnearlas, con lo cual hubiera mitigado muchísimo la situación de los soldados, Claro. protegiendo los intereses de los kelpers. En Malvinas había tiendas a los que los soldados tenían vedado el acceso. Por eso yo todos los días me dedicaba, yo como civil podía entrar, a tratar de mitigar ese hambre que tenían los soldados entrando y comprando cosas para ellos. Por supuesto. Es increíble, ¿no es cierto?, porque tantos años después autores todavía vivos de ese tipo de abusos, ¿no es cierto?, prohibieran que los soldados, con lo que vos decís, se autoabastecieran. Nadie pedía limosna, pedían simplemente poder comprar. Por supuesto, pero los culpables son los generales. Nunca hay que generalizar. La generalización es la peor de las mentiras. Había muchos jefes que no comían hasta que no hubiera comido el último de los soldados. No Sí. se puede poner a todos en la misma bolsa. Claro, además justamente habíamos marcado, porque por suerte acá Canal 13 tiene un archivo magnífico, ¿no? Habíamos marcado una nota que apareció el 2 de mayo en 60 minutos, en el programa que conducías vos, titulada Primeros combates en las Islas Malvinas. Y Víctor Sueiro te presentó, ¿no? Así es, Víctor Sueiro era un gran amigo mío, gran malvinero, gran Sí. patriota, y yo ese programa lo vi después que volví. Claro. Ahora, en ese programa también me acharon muchas cosas. Hay una cosa absurda, por ejemplo, entrevisto a Mayor Castañeto, que era el jefe de los comandos, que contaba cómo capturaron un bote inglés. Lo pasaron la entrevista sin el audio. Pusieron musiquita y unas frases de un locutor encima. Hasta eso ocultaron, una cosa muy absurda. Podemos ver, sí, de 60 minutos podemos ver alguno de los tramos, a ver. Este extraordinario testimonio es mucho más que un documento periodístico. Es sin ningún lugar a dudas un documento histórico en el cual, por sobre todas las cosas, se demuestra una vez más
la voluntad de vencer. La voluntad de vencer, fundamental y común a todos. Esa misma voluntad de vencer que ha demostrado que la República Argentina está enfrentada con un gobierno, mientras que la Gran Bretaña está enfrentada contra un pueblo, contra una nación toda. Y de esta manera terminaba la noche del 1 de mayo de 1982, noche histórica, noche que se mantuvo en una tensa vigilia hasta el mediodía, cuando ocurría exactamente esto. Es el domingo, mediodía. Hace exactamente 12 horas han dejado de escucharse aquí en Puerto Argentino todo tipo de disparos. Aquí vemos nosotros el antiguo hospital británico. Frente a él, la casa del gobernador con la bandera argentina flameando. Allí se atienden solamente enfermos civiles. Sin embargo, más aquí está el hospital militar, que fue montado en apenas 48 horas por nuestro personal. Allí están nuestros heridos, alcanzados por las balas enemigas en las acciones del día de ayer. Tanto los que fueran heridos aquí, en las cercanías de Puerto Argentino, como los que cayeran en Goose Green y que fueran traídos ayer aquí en helicóptero. ¿Temió por su pierna en ese momento? Sí, uno le entra un poco la desesperación, ¿no? O sea, se ve todo ensangrentado y parece que se le acaba el mundo, o sea, siente un poco de miedo en un principio, pero después la cosa pasa, o sea, no es tampoco para desmayarse ni morirse, ¿no? En ese momento. ¿Se sabe de su oficial? Si no me equivoco, con vos estuvimos tomando mate cerca del aeropuerto, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas? Novo, Sandro Novo. Vos estabas durmiendo en ese hall cubierto de vidrio que tiene la entrada de la puerta. Sí. ¿Y qué heridas tuviste? Bueno, yo lo único que yo me acuerdo fue nada más que sentí la explosión y después salí afuera y empecé a correr y después me toqué la cara y ya me di cuenta que tenía la cara rota. Mayor Ceballos, en su calidad de director de este hospital militar, ¿cómo califica usted la operación que se llevó a cabo de asistencia de heridos después del combate de ayer? Bueno, el combate de ayer fue una acción bastante dura. Nosotros estábamos muy bien preparados para esta eventualidad y yo podría decirle que esto se ha cumplido a 100 puntos. Bien. Una de las tantas belugas esparcidas por este aeropuerto. Esta muy especial porque el viento ha hecho una jugarreta. Le ha adosado una carta fechada en Dairó, dice domingo 18 de abril de 1982 y empieza con las palabras: querido hermano, te mando unas... Y no podemos seguir leyendo porque no podemos tocar la bomba que puede flotar en cualquier momento. De todas maneras pensamos que es todo un simbolismo, una carta de amor escrita a un hermano, frenando casi a una bomba. Sin embargo, el viento siguió con su jugarreta, desprendió la carta de la bomba y la podemos leer entera. Dice: querido hermano, te mando unas golosinas y unas máquinas en la encomienda. Mandame a decir si te hace falta algo más. También te mando plata. Te extrañamos mucho. Queremos que vengas pronto. Bueno, no tengo nada más para decirte. Te mandamos muchos saludos y besos. De Pocho, Cholo y Juanjito. Besos, chao.
Increíblemente, el historiador Felipe Piña dijo que esto estaba armado por la producción. ¿En Por serio? empezar, sí, ese es el nivel de ese historiador. Por empezar, yo no tenía productores, pero además me hubiera gustado conocer al productor que se hubiera animado a sacar esa carta enredada en la bomba. Claro, por supuesto. Además, eran muy pocos los civiles. Bueno, vos eras el único periodista, pero había muy pocos civiles en la isla. En la Argentinos, isla digo. había civiles de vialidad, había marinos mercantes, había curas, había médicos civiles, pero era una pequeña cantidad, una fracción infinitamente pequeña de los 200.000 civiles que se anotaron como voluntarios para ir a pelear Malvinas, como voluntarios civiles, y a que ninguno lo dejaron ir. Claro. Eso te indica, es otra muestra más de que fue realmente una guerra que fue plebiscitada por el pueblo argentino. Vos te Claro. acordás muy bien que la gente inundó las calles Seguro, y, sí. y las plazas de todo el país. Si no se entiende que la guerra siguió adelante por la reacción de los civiles, no se puede entender la guerra, porque los generales argentinos jamás hubieran tenido el coraje de ir a una guerra. Cayeron en la trampa de los ingleses de que se podía hacer un toco y me voy, y después no pudieron dar marcha atrás, Claro. porque los civiles habían apoyado la guerra de una forma fenomenal. Y además tengo un testimonio, el del sobrino del ministro Frugoli, que era el ministro de Defensa de Galtieri, que cuenta que cuando Galtieri se da cuenta que cayó en una trampa y que los ingleses vienen en serio, porque los ingleses necesitaban la guerra, le dice a Frugoli, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli le contesta, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Claro, claro. No, realmente lo que hizo Galtieri y su gente no tiene ninguna excusa, y justamente el viaje de hace algunas horas, ¿no es cierto?, para ubicar a los caídos en tierra malvinense, tiene un doble significado, no solamente el reencuentro con las familias, sino la lección de historia, ¿no es cierto?, que la soberbia no lleva a ningún lado. La soberbia, pero también la ignorancia. No conocían historia, no conocían la idiosincrasia inglesa, no se dieron cuenta que era una trampa, porque lo habían adulado, el general majestuoso, hagan un toque y me voy, después repartimos el petróleo. Inglaterra necesitaba esa guerra, ella necesitaba un casus belli de los argentinos para poder instalar allí la fortaleza Falcon que tienen ahora, porque son países que piensan a futuro, querían asegurarse el control del petróleo alrededor de las islas, querían asegurarse el paso interoceánico y sobre todo la proyección a la Antártida, el último gran reservorio de agua potable y de minerales que tiene el planeta. Vos te debes acordar que cuando vas llegando a la isla en avión, ¿no es cierto?, y en este caso, ¿no es cierto?, eran aviones para los cuales necesitabas una visa de la Cancillería y de la Embajada Británica, ¿no?, para poder viajar. Vos veías alrededor de la isla como un cordón negro, ¿no es cierto?, que es el petróleo que está allí, ¿no? Claro, años antes, Inglaterra tenía una gran crisis económica que resolvió sacando petróleo del Mar del Sur y se calculaba que Malvinas, sus alrededores, tienen 7 veces la cantidad de petróleo del Mar del Sur. Claro, y esto desde la altura... Perdón, del Mar del Norte, me equivoqué. Se ve claramente, ¿no? Además, Nicolás, toda tu vida quedó marcada, ¿no es cierto?, por lo que te tocó vivir allá. Sí, mira, por un lado, profesionalmente tuve que ir a buscar trabajo al extranjero porque me prohibieron, primero los militares y después el gobierno de Alfonsín, y yo tenía que mantener a mi familia y me fui a trabajar afuera. Pero yo podría decir que me caí escaleras arriba. Trabajé en CNN, en la NBC, en Telemundo, tuve una carrera profesional fantástica, por supuesto hubiera preferido tenerla en la Argentina, Sí. pero me fue muy bien. Y por otro lado, fui enriquecido por haber estado codo a codo con nuestros soldados en una guerra limpia, noble, por una causa justa. Yo tengo visión histórica y yo sé que en 10, 20, 30 años Malvinas va a estar a la par del cruce de los Andes, la gesta de Malvinas. Va a haber malvinomanía en el país. Pero no tenemos tantas gestas y tenemos tantos hechos heroicos hermosos en Malvinas que todavía esperan sus historiadores y sus periodistas para rescatarlos. Y esos pobres chicos que venían de pronto del interior, ¿no es cierto?, acostumbrados a un clima cálido, mal pertrechados, como recordábamos recién, ¿no es cierto?, mal alimentados, a veces maltratados por sus superiores, ¿no es cierto? Sin embargo, tuvieron prodigios de heroísmo. Claro. Si yo te contara cómo combatían esos mal llamados chicos de la guerra, porque tenían 18 y 19 años, y ponerles chicos de la guerra es minimizarlos, es despreciarlos. Los ingleses tenían soldados de 17 años y hasta de 16. Estos soldados de 18 años pelearon como hombres, los ofende a la mayoría de ellos que les digan chicos de la guerra, porque pelearon como hombres. Además, nos han instalado esta idea falaz, que nosotros los argentinos somos demasiado crédulos, no nos detenemos un segundo a pensar, eran chicos, ¿de dónde viene la palabra infantería? De infante, niños. Para un padre, un hijo siempre va a ser un chico.
pero ellos tenían la edad de todos los combatientes de todas las guerras de la historia de la humanidad, incluidas las actuales. Hoy, la Fuerza Aérea de Israel, la edad promedio de sus pilotos son 19 años. Nos guste o no nos guste, son los mejores combatientes, siempre lo han sido. Y un soldado argentino de 18 años, Oscar Ledesma, de la Carlota, Córdoba, abatió en combate leal, frente a frente, para tratar de rescatar de la muerte a dos de sus camaradas, nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses, al teniente coronel Herbert Jones. ¿Cómo me van a hablar de los chicos de la guerra? ¿Por qué se oculta que no pelearon como hombres? Porque si se cuentan historias como la de Oscar Ledesma, se cae como un castillo de naipes esta mentira de que nuestros soldados solamente eran dignos de lástima. Por supuesto. Ay, Dios mío, qué momento terrible fue aquel y qué consecuencias terribles sigue teniendo cuando veíamos que, bueno, hace pocas horas los padres y las madres de los soldados muertos en Malvinas finalmente podían abrazar la cruz bajo la cual descansan sus restos. Así que, Nicolás Casanseu, muchas gracias por haber recordado todas estas cosas para nosotros. Y vos que sos joven, que nos estás viendo en todo el país, sí, todo esto que te mostramos es absolutamente cierto y desgraciadamente, ¿no es cierto?, las imágenes no hacen sino corroborarlo. Así que nunca más vuelva a repetirse. Realmente, aquella frase del fiscal Estracera, nunca más, señores jueces, bueno, repitámosla también con respecto a Malvinas. Pero siempre defendiendo la soberanía. Sí, Nunca resignando la soberanía. Y si nos atreven a atacar, tenemos que defendernos como nos defendimos durante la Guerra de Malvinas. Sí, pero nunca con, digamos, el precio de una vida humana, ¿no es cierto? Es que las guerras se llevan vidas humanas. La culpa, la carga de esas vidas humanas la tiene la señora Margaret Thatcher y la política inglesa. No, y hay grandes responsables entre los generales argentinos. Por supuesto, pero los que iniciaron la guerra fueron los ingleses. Por supuesto, los generales argentinos no tienen perdón de Dios, porque además no pelearon, si por lo menos hubieran peleado. Estaban acá. O estaban en la isla, en el pueblo, sin haber pisado nunca una trinchera, desde ya. Sí, acá hay que ser muy implacable, ¿no es cierto? Muchos jóvenes que perdieron la vida son responsabilidad de aquellos que por soberbia pensaron que la isla se iba a entregar. Pero no entraron en la historia, Magdalena. En 100 años nadie va a saber el nombre de nuestros presidentes, pero todo el mundo va a saber el nombre de nuestros héroes como Carballo, Gómez Centurión, Owen Crippa. Eso está en la historia. Y vamos a leerlo en tus libros también. Muchas gracias, Magdalena. Gracias, Casanseu. Muchas gracias. Sobre cenizas tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé.